A continuación, escucharás el noticiero más importante del territorio venezolano. La prensa tiene voz. Conducido por el escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. Redacción editorial de la dirección de prensa de www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com. Con ustedes, Oliver Rosales Ocampo, presentándoles el balance informativo más completo de la semana por el circuito de streaming radial Oro Prime y La Prensa Tiene Voz por Seno Radio FM y todas las multiplataformas de emisoras radiales FM. Adelante, escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. La Prensa Tiene Voz. Y así comenzamos otra emisión estelar de La Prensa Tiene Voz. Quien les habla, Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas, en mi carácter de director de medios digitales de comunicación y a través de La Prensa Tiene Voz Radio Streaming y Oro Prime Radio Streaming. Yo quiero comenzar este informe noticioso con un comentario importante sobre cómo se está empezando a tomar conciencia del uso de los dispositivos móviles por parte de los niños y niñas y adolescentes y cómo su opinión es tan relevante en estos tiempos. Escuchemos. En una entrevista que le hicieron a una niña norteamericana, donde le dicen qué opinan de esto que comentan los medios del uso de dispositivos móviles. Dice, estoy en contra de no tenerlos. No tengo ninguna pantalla en casa que sea particularmente apropiada. Puedo hacer muchas cosas con un teléfono de ladrillo y esto te quita la distracción que puedes tener. Una de mis amigas tenía uno y apenas he observado que niños de 3 o 4 años lo usan y eso no debe estar bien. No deberían tener un teléfono tan jóvenes. No debería tener la oportunidad para que sufran de ciberacoso porque somos muy jóvenes y no debemos tener la oportunidad de cambiar por completo nuestras identidades y hablar con personas que no conocemos. Tal vez que su primer smartphone sea a los 14, plantean algunas, pero sin las redes sociales, porque eso es muy peligroso. Entonces tal vez a los 16, cuando los niños van a jugar a algunas casas, a la mía no, dice otra niña, solo están en sus celulares y solo se envían mensajes. Eso pasa más con adolescentes, cuando podría dejar su celular y estar conviviendo con las personas en general. Es decir que ya hay una opinión significativa por parte de incluso niños, niñas y adolescentes que en declaraciones a medios de comunicación están invitando, exhortando a que los padres y representantes tengan mucho cuidado con el permitir que sus hijos tengan acceso a esta tecnología o las nuevas tecnologías de la información. Bueno, vamos a ir un poco al tema de la ciencia. La energía controla la materia, es lo que establece un investigador para una revista importante. Imagina que el campo cuántico, como un vasto océano invisible de energía pura e información que lo abarca absolutamente todo en el universo, no es un lugar físico sino una dimensión que existe más allá de lo que puedes ver, tocar o medir con el tiempo y el espacio. Vamos a escuchar muy bien ahora y vamos a traducir. Él habla del tiempo predecible y del pasado familiar y encontrar el punto óptimo del generoso punto desconocido, como lo llama la puerta, que es en este momento que te conviertes en ese todo o nada, ¿no? Es pura conciencia. ¿Conciencia de qué? ¿De nada? ¿O te vuelves consciente de ti mismo? Y el acto de tomar conciencia de nada y convertirse en nadie por un momento, en una meditación, en un lugar, en un tiempo, es el ojo de la aguja. Y es el momento en el que atraviesas la puerta hacia el campo cuántico. Y cuando atraviesas esa puerta, el juego cambia, todo es energía. Luego tenemos que conseguir que nuestro cerebro sea coherente, porque el pensamiento es una carga eléctrica, es el impulso en el campo cuántico. Y el sentimiento, la emoción elevada, es la carga magnética. Así que tomas un pensamiento y un sentimiento, una imagen, una visión del futuro, con un cerebro y un corazón coherentes, y obtienes una señal de Wi-Fi. Es una nueva información en el campo y estás conectado con ese campo. Cambia la información en el campo y vas a cambiar el destino de tu experiencia en la materia.
Esto, cuando lo damos a conocer y cuando lo explicamos detalladamente, explica que en este reino todo lo que consideramos materia está disuelto, solo hay vibración, frecuencia y un potencial infinito. No hay objetos separados, todo está interconectado en una misma red de conciencia y unidad. Es el espacio donde lo conocido se desvanece y solo queda lo desconocido, listo para tomar forma. En otra información que tenemos importante para todos ustedes y que está llevando incluso algunos comunicadores sociales a lo largo y ancho del globo terráqueo, vamos a ir al tema migratorio. Y esta información la transmite Alejandro Oraz y vamos a escuchar. La Corte Suprema permite a Trump eliminar el TPS para más de 300.000 venezolanos. La Corte Suprema, con mayoría conservadora, consideró que el gobierno tenía facultades para suspender el programa mientras avanza el litigio en tribunales inferiores. Ella aquí va explicando cómo afecta. Más de 300.000 venezolanos corren ahora el riesgo de perder su estatus legal y quedar expuestos a la deportación. Un grupo reducido, cerca de 5.000 beneficiarios, mantiene protección temporal hasta octubre del 2026, gracias a un fallo anterior que sigue vigente. ¿Qué pasa ahora? Los venezolanos afectados pueden quedar expuestos a deportaciones a una vez que sus permisos caduquen. Legalmente, el litigio sigue abierto. El fallo de fondo sobre si la revocación es constitucional aún no se ha resuelto, pero hasta entonces el gobierno puede implementar su decisión. Frente a este escenario, sus opiniones, y en este caso las opciones que se presentan son limitadas. Algunos podrían intentar cambiar a otra vía migratoria individual, como el asilo político, una petición familiar a través de hijos o cónyuge ciudadano, o incluso un ajuste de estatus por empleo si encuentran un patrocinador. También existen acciones colectivas y legales, ya que organizaciones como la National TPS Alliance están litigando para frenar la implementación y ganar tiempo. Finalmente queda la posibilidad de que el gobierno otorgue medidas temporales de alivio, como acción diferida o un parole humanitario, aunque no hay certeza de que ocurra. Bueno, entre otras informaciones, vamos a plantear un consejo también de salud. Piensa en esto: tu piel absorbe casi todo lo que le pones. Si algo lleva una lista interminable de químicos que no reconocerías ni pondrías en tu plato, ¿por qué lo aplicarías sobre el órgano más grande de tu cuerpo? El concepto es simple: si no lo comerías, no lo pongas en tu piel. En este caso, la investigadora en una cuenta en una red social publica: todo lo que pones en la piel entra en tu sistema circulatorio, en tu sangre actuarán como aceite o grasa. Escuchen bien, esto va no solo para los aceites de masaje, aplica para los cosméticos, las cremas, los ungüentos, el agua de mar. Aplica para el agua con flúor, está en la piel y entra en el torrente sanguíneo. Y la regla que aplica para todos es muy simple. Si no te lo comerías, no lo pongas en tu piel. Aplica para los cosméticos, los desodorantes, el brillo de labio y todos los demás productos cosméticos. Bueno, en otro orden de información, esto es importante. CNN en español nos comenta sobre lo que está sucediendo en una de las maravillas del mundo, el Machu Picchu, en riesgo de dejar de ser maravilla de todo el mundo. Vamos a escuchar lo que nos transmite. La histórica ciudad inca de Perú está en riesgo de perder su estatus como una de las 7 maravillas modernas del mundo, según el proyecto New Seven Wonders, encargado de la votación original. Elegida en 2007 en una encuesta internacional, el sitio arqueológico actualmente enfrenta problemas que van desde lo logístico y estructural hasta las protestas que han azotado al país andino en los últimos años. Entre otros problemas, New Seven Wonders denuncia una gestión inadecuada por parte del gobierno de Perú para atender el alto flujo turístico, irregularidades vinculadas a la venta de boletos y una mala política de conservación del sitio. En los últimos días, manifestantes bloquearon las vías de acceso a Machu Picchu y dejaron varados a miles de visitantes, aunque este miércoles, la Oficina Defensorial de Cusco dijo a CNN que habían logrado un acuerdo con las personas que protestaban para permitir el paso de turistas desde y hacia el monumento.
New Seven Wonders señala en su comunicado que todos estos problemas podrían comprometer la credibilidad de Machu Picchu como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Ninguna maravilla moderna ha perdido su reconocimiento, y New Seven Wonders no ha dado detalles de cómo sería el proceso de revocación y reemplazo, ni si considerará a algunos de los finalistas de la votación original. El gobierno peruano asegura que la zona recibe el mantenimiento y cuidado adecuado. CNN se ha puesto en contacto con las autoridades de Perú y con New Seven Wonders para pedir comentarios adicionales. Bueno, uno de los candidatos a obtener esta nomenclatura está la Acrópolis de Grecia. Yo no lo sabía, no ha sido clasificado como una de las actuales maravillas del mundo. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido aquí interesante para compartir con todos ustedes lo que les estoy transmitiendo en vivo directo por La Prensa Tiene Voz Radio Streaming, para conocer también otras opiniones y otros comentarios surgidos en materia internacional y del ámbito también de la comunicación humana. Vamos a hablar acerca de lo que la famosa estatua de Trump Epstein regresa al National Mall en Washington. El Servicio de Parques Nacionales retiró la estatua la semana pasada, alegando que no cumplía con el permiso otorgado. Sin embargo, la organización responsable de la estatua, que se autodenomina Secret Handshake, la volvió a montar y fuera desmantelada posteriormente. Habla de los mejores amigos en esa placa, entre ambos. El presidente Trump ha negado que haya tenido una excelente amistad con Epstein, y CNN se ha comunicado con el Servicio de Parques Nacionales para solicitar comentarios. Y es que es una estatua que muestra al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein tomados de la mano, y regresa al National Mall en Washington. El Servicio de Parques Nacionales la había retirado la semana pasada al señalar que no cumplía con el permiso expedido. En otra materia, vamos a escuchar también la declaración de Arnold Schwarzenegger, que tiene que ver con el tópico religioso, y ya la vamos a escuchar a continuación. Estoy al lado de un héroe de acción. Habla sobre el Papa León XIV. Ahora se ven y quizás no se parece a los que se ven en las películas con músculos, armas y todo eso, ¿no? Pero la razón es porque es un héroe de acción. Apenas se convirtió en papa, ordenó al Vaticano la instalación de paneles solares en los tejados de sus edificios. El Papa Francisco hizo hincapié en que las soluciones más eficaces no vendrán solo de los esfuerzos individuales, sino sobre todo de las grandes decisiones políticas a nivel nacional e internacional. Eso lo expresó el Papa León XIV cuando es llamado un héroe de acción durante un evento sobre la crisis climática en el Castel Gandolfo, en Italia, donde destacó su liderazgo ambiental y la instalación de paneles solares en el Vaticano. Bueno, vamos a ir al acontecer nacional en este momento sobre lo que ha sucedido en este resumen informativo de la semana, y vamos a escuchar las declaraciones del ministro de la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, el general Vladimir Padrino López. América Latina, yo le pregunto al Caribe. Nunca habíamos visto este despliegue de aviones que sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35. Sabemos el despliegue que hay, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano, los estamos viendo. Quiero que sepan, y quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela. Así que la presencia de esos vectores, de esos aviones volando en las cercanías de nuestra área de influencia, en nuestro mar Caribe cercano a las costas venezolanas, es una grosería, es una provocación, es una amenaza contra la seguridad de la nación, es una gran amenaza.
El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció la detección de aeronaves F-35 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cerca del territorio venezolano. Bueno, entre otro acontecer y sobre esta materia de lo que está sucediendo con Venezuela, vamos a escuchar también las declaraciones a CNN en español del canciller cubano. Escuchemos. Ha habido preguntas de... No se descarta, y Trump no ha descartado nada de una intervención militar o ataques dentro del territorio venezolano. ¿Cómo reaccionaría Cuba ante esa eventualidad? Bueno, estos hechos que se han reportado constituyen, por definición de la ley estadounidense y el derecho internacional, ejecuciones extrajudiciales. ¿Quién sabe quiénes eran esas personas? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? Evidentemente fueron asesinados sin ser juzgados, sin debido proceso. Da la impresión de que viola las propias leyes de este país. En segundo lugar, si no fuera un asunto tan grave, parecía una broma macabra el pretender utilizar misiles Tomahawk o el haber hecho varias pruebas de misiles balísticos con capacidad nuclear desde la Florida, o el enorme despliegue militar con medios de asalto, desembarco, es decir, con medios totalmente ofensivos, submarinos nucleares. Nada de eso sirve para contener el narcotráfico. Mejor haría, pienso yo, el gobierno de Estados Unidos si utilizara esos recursos en resolver el problema principal, que es que Estados Unidos es el principal mercado y consumidor de estupefacientes del mundo y es también, según informes muy serios, un centro muy importante de lavado de activos financieros que vienen del narcotráfico. Pero este despliegue militar extraordinario constituye una amenaza directa a la paz y estabilidad y seguridad regionales, es una amenaza directa a estados soberanos como Venezuela y otros. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar ejecuciones extrajudiciales cuando anunció el hundimiento de lanchas rápidas presuntamente vinculadas al narcotráfico desde Venezuela. Para el funcionario cubano fueron asesinatos sin juicio ni defensa que violan el derecho internacional y el derecho humanitario. Rodríguez advirtió que el incremento militar estadounidense en la región es una amenaza directa para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Bueno, en esta misma materia han sucedido muchísimas cosas, declaraciones importantes que se han producido recientemente por parte incluso de otros mandatarios y en especial vamos a escuchar lo que uno de los propios enviados del gobierno de los Estados Unidos dice en esta materia y lo citamos impecabamente de la fuente de Telesur. Así que se ha estado actuando bajo la dirección del presidente Trump, he hablado con el presidente Maduro, he ido a Venezuela y continúo hablando con su equipo. El enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, aseguró que ha mantenido conversaciones con el gobierno de Venezuela encabezado por el presidente Nicolás Maduro. El funcionario estadounidense destacó que este diálogo es una instrucción del presidente estadounidense Donald Trump. Eso es lo que hemos venido haciendo en cada avance informativo de La Prensa Tiene Voz para declarar, para invocar la paz y proclamar esa victoria del Padre Eterno sobre esta región que siempre ha estado enmarcada en la paz, en la armonía, como lo ha generado el gran libertador Simón Bolívar, y así lo reseña nuestra historia. La libertad, la igualdad, la fraternidad, la independencia y las grandes consignas que deben proclamarse sobre la paz de América Latina y el Caribe, del mundo entero en general. Son regiones que han estado muy enajenadas de vivir en un constante conflicto bélico. Esto es algo que debemos tomar como conciencia y la misma energía de buscar el diálogo interno entre los diferentes renglones políticos también es el ejemplo que tienen que darle a las generaciones futuras. Establecer métodos conciliatorios de diálogo y de paz para dirimir sus controversias, todo en el marco del derecho
y por supuesto nacional e internacional, apegado a ese principio de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, vámonos ahora con otra información interesante. ¿Ustedes saben cuál fue la disculpa más larga del mundo? 400 años decir lo siento a este hombre, Galileo Galilei. Hola. Un gran científico que demostró que la Tierra gira alrededor del Sol. ¡Ah! ¡Encontré la prueba! Pero la Iglesia Católica no estuvo de acuerdo, así que lo demandaron y lo arrestaron por el resto de su vida. ¿Cómo te atreves a desafiar la Biblia? Estás equivocado. Todos sabemos que Galileo tenía razón, pero durante casi 400 años la Iglesia no dijo nada. Hasta 1992, el Papa finalmente se disculpó. Lo sentimos. Galileo tenía razón. Si buscas una disculpa, ten paciencia. La verdad siempre sale a la luz, aunque tome 400 años. Eso es un minuto. Nos vemos mañana. Bueno, sí, Galileo fue enjuiciado y condenado por la Inquisición de la Iglesia Católica en 1633 por herejía, pero no fue encarcelado de forma permanente. En cambio, se le impuso un arresto domiciliario de por vida tras obligarlo a retractarse de su defensa de la teoría heliocéntrica. En el contexto, la Iglesia Católica había declarado que la teoría copernicana, que situaba al Sol en el centro del universo con la Tierra, giraba a su alrededor, era herética y contradecía las Escrituras. Esto es una cosa que encontré en las redes sociales y me llamó la atención sin ánimo de tocar ningún tema religioso, respetando el marco de ese respeto a la libertad de culto y de pensamiento y a la libertad de expresión como derecho fundamental. Decidí transmitirlo acá en el noticiero, no con la intención de animadversar a nada contrario a lo que profesamos. Nosotros los cristianos, los católicos, estamos aquí en este planeta bajo un fervor, bajo una fe. Pero esto nos debe llamar la atención porque siempre los hombres han participado en la dirección de organizaciones religiosas, espirituales, de gobiernos. Pero qué bonito es cuando el hombre se inclina ante un poder supremo, aprende a reconocer la verdad usando el poder, siendo constante en esa impetuosa lucha, con su fuerza y con su fe. Y bueno, aquí dicen, ten paciencia, que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y por eso nosotros decimos, en la prensa tiene voz, con el poder de la verdad. Ahora vamos a otro boletín informativo con un tema bastante interesante. Vamos a seguir viajando por el mundo y vamos a escuchar las declaraciones de un deportista venezolano. La verdad, muy feliz. Era un sueño que tenía desde pequeño, una meta cumplida. Siempre agradeciendo al cuerpo técnico, Andrea Fabri, Félix, y bueno, seguir trabajando. La verdad, una satisfacción muy grande, gracias al esfuerzo y la dedicación que siempre confío en este club, me hizo llegar al primer equipo. Y bueno, el recibimiento de los compañeros, la verdad, me sigue sentir en casa, es como una familia para mí. Bueno, mis objetivos son, la verdad, mantenerme en el primer equipo, seguir trabajando y luchando por mis sueños. Y el mensaje que le doy a los chamos de la cantera es que sigan trabajando, que no se rindan, que luchen por sus sueños, que tarde o temprano el fútbol da su recompensa. Qué bonito, a eso es lo que debemos apostar, a una madurez deportiva venezolana, a seguir apoyando el deporte y a crear la Universidad del Fútbol, una institución, a ir preparando a todos estos nuevos muchachos baluartes que están dando la cara por nuestro país para que se sigan forjando y formando en esta generación futbolística. Estas son las declaraciones que acabamos de escuchar de nuestro canterano Cristian Savarese luego de su debut como profesional en la Liga Fútbol 2. Era un sueño que tenía desde pequeño, una meta cumplida, siempre agradeciendo al cuerpo técnico. Bueno, en otro orden de ideas, vamos a escuchar también otra información que tengo para reseñarles a todos ustedes. El emotivo abrazo que le dio la chimpancé Wanda a Jane Goodall había sido rescatada del tráfico ilegal junto a su cría. Jane Goodall, la renombrada primatóloga y conservacionista británica, cuyo trabajo con chimpancés en Tanzania transformó nuestra comprensión de los animales y de nosotros mismos, murió este miércoles a los 91 años. Goodall falleció por causas naturales mientras se encontraba en California en el marco de una gira de conferencias por Estados Unidos.
informó su instituto en un comunicado publicado en redes sociales. Cambió la primatología para siempre y una de las grandes anécdotas de su trayectoria fue el largo abrazo que le dio a Wanda, una chimpancé a la que liberaron en el Congo, donde está el mayor santuario de chimpancés del mundo. Wanda había sido rescatada del tráfico ilegal siendo una cría. CNN y también BBC Mundo presentó un video que nosotros vamos a compartir también en nuestros diarios digitales en línea en el momento en el que Bogdan se reencuentra con Wanda en el año 2013, antes de ser liberada en su hábitat. Qué interesante, de verdad. Bueno, vamos a ir de nuevo, como lo estaba explicando anteriormente, a las declaraciones de otros mandatarios sobre el tema Venezuela, y esto fue una declaración en exclusiva en Nueva York a BBC Mundo por parte del presidente Gustavo Petro. Lanzar misiles sobre aguas de soberanía extranjera para Estados Unidos. ¿Qué opina, presidente Petro? Le pregunta Tom Buckman. Su decisión de militarizar actividades y usar la fuerza militar contra estas embarcaciones. Es un asalto a la razón. En primerísimo lugar, y eso es lo más peligroso. Trump es parte de corrientes de pensamiento irracionalista. Niegan la capacidad de la ciencia. Ahí tiene usted lo que dijo la crisis climática. Niegan el diálogo, que también produce la ciencia es diálogo ante nada, e impone desde posturas que no tienen que ver con el análisis científico ni con la ciencia, sino con su corazón y su pasión. Es decir, es irracional. Y ese irracionalismo ya en tierras latinoamericanas, en el Mar Caribe, lleva a la violencia siempre, la sin razón o el asalto a la razón, que es una postura de un filósofo húngaro analizando a Hitler, el pensamiento nazi, lleva a la violencia. A lanzar misiles sobre soberanías, aguas que son de soberanía extranjera para Estados Unidos, es simplemente un acto de tiranía. Y lo que está sucediendo ahí es una tiranía. No puedes saber si esos jóvenes son migrantes o asalariados de una mafia narcotraficante. Y aún en las dos circunstancias, si lo fueran, no tiene ningún derecho el señor Trump a tirarles un misil cuando están en estado de indefensión. Bueno, interesante también posición por parte del presidente Gustavo Petro. Vamos a compartir otra noticia que tiene que ver con Venezuela, pero en lo cultural. Escuchemos las declaraciones del ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, en una cumbre. Saludo al pueblo catalán así, en su idioma, y a todos los pueblos de la península ibérica y de nuestra América mestiza, aquí presentes en esta reunión. Uruguay y Venezuela tenemos la ventaja de estar de últimos en el alfabeto, y así tenemos posibilidad de decir que asumimos como nuestras las posturas que todos nuestros hermanos han expresado acá en el marco de esta diversidad que saludamos, que aplaudimos, que es consubstancial a lo que somos. El libertador Simón Bolívar encontraba dificultades para definir eso, quiénes somos. En el caso de nuestra América mestiza, como el gran José Martí la definía. Tengamos en cuenta, decía el libertador, que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, más un compuesto de África y de América que una emanación de Europa, pues que hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. Permítanme también saludarlos en el idioma caribano, el idioma de nuestro gran cacique Guaycaipuro, Pocomano Chichi, así se dice buenos días en esa lengua indígena que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce como más que una lengua. Son idiomas oficiales para los pueblos indígenas y como tales deben ser respetados. Buenos días en castellano, en este idioma en el que podemos conocernos, en el que podemos interactuar. Quiero pedir un aplauso para el ministro de Cultura de España, mi tocayo Ernest, y a todo el equipo que organiza esta conferencia.
tal como lo planteé en un espacio parecido a este en el marco de la anterior Mondiacult en México, deberíamos aprovechar este idioma castellano en que hablamos para unirnos más en nuestra diversidad. Por eso quisiéramos que fuese Cervantes y no Pizarro el referente de la llamada hispanidad. Mañana 29 de septiembre se cumplen 478 años del nacimiento del autor del Quijote y ojalá podamos celebrar juntos esa fecha. Cervantes nos une, Pizarro nos divide. La República Bolivariana de Venezuela respalda el documento aprobado por nuestros equipos, con un pie de página que junto a nuestros hermanos de Cuba demanda el rechazo de todas las formas de violencia, coerción y discriminación conforme al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Ratificamos aquí lo que ya planteamos en México en 2022, así como desde 1954 existe la Convención de La Haya para la protección del patrimonio cultural en casos de conflictos armados. La humanidad también debería disponer de algún instrumento internacional que coloque el patrimonio cultural y los derechos culturales a resguardo de ese instrumento perverso de guerra no convencional que son las llamadas medidas coercitivas unilaterales. Cuando lo planteamos en México, ya Venezuela soportaba el acoso de más de 900 medidas coercitivas unilaterales que no afectan a un puñado de funcionarios, como el aparato comunicacional hegemónico pretende imponer, sino a todo nuestro pueblo. Estas mal llamadas sanciones no solo se traducen en penurias económicas y migración por causas económicas, como a todos ustedes les consta, sino también en daños y menoscabo del patrimonio cultural y los derechos culturales de nuestro pueblo. En ese contexto adverso, sin embargo, el gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho un enorme esfuerzo, no solo por mantener políticas culturales como el sistema de coros y orquestas juveniles e infantiles Simón Bolívar, como con más de 1 millón de jóvenes y niños incorporados a sus tareas formativas en materia musical, sino que también ha lanzado un ambicioso programa denominado Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, dirigida al realce de nuestras músicas, cantos, bailes, saberes y manifestaciones culturales de raíz tradicional, así como toda nuestra rica diversidad cultural. Más de 500.000 artistas, cultores y creadores acudieron a registrarse voluntariamente en este quijotesco programa. De las nefastas sanciones, la potencia que nos acosa ha escalado su agresividad, colocando 8 buques militares y un submarino nuclear en las sagradas aguas del Mar Caribe, con 1.200 misiles apuntando hacia Venezuela en este momento. Esa potencia agresiva se ufana de haber asesinado al menos 17 seres humanos que iban a bordo de embarcaciones en el Mar Caribe sin fórmula de juicio, todo con la excusa del combate al narcotráfico. Datos de la Organización de Naciones Unidas indican que el 87% de la droga que provee Suramérica al inmenso mercado de consumo estadounidense de las drogas ilícitas pasa por el Océano Pacífico y no por el Caribe. Pero Estados Unidos se empeña en vender a sus nacionales y al mundo una falaz mentira anti-venezolana. Esto tiene precedentes preocupantes. Me permito recordarles el caso de Irak. Aquí traigo una fotografía que ustedes recordarán. Es el señor Colin Powell, quien ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mostró un supuesto frasco de Anthrax como prueba irrefutable de que había armas de destrucción masiva en Irak. 1 millón de muertos después, este mismo personaje reconoció que todo era mentira y se disculpó con un simple "lo siento". La invasión estadounidense costó, además de ese 1 millón de muertos, daños irreversibles al patrimonio cultural de Irak y de toda la humanidad. Fue destruida la biblioteca de Bagdad con joyas como los originales de Las Mil y una Noches, por ejemplo. Nada de eso hubiese sido posible sin el concurso de una colosal maquinaria comunicacional que creó las condiciones para ello. Una maquinaria similar se ha puesto en marcha para estigmatizar a Venezuela y a sus nacionales. Un artista venezolano recientemente fallecido, Edgar Álvarez Estrada, lo pintó así: nuestro mapa rodeado de águilas amenazantes. Esta maquinaria no solo ha sido puesta en marcha contra su liderazgo político, que sería lo de menos, sino que incluye la xenofobia y la persecución simbólica y física de los venezolanos y venezolanas como si se tratase de criminales sin condición humana. Una vieja fantasía de Colón reportó que nuestros indígenas caribes eran caníbales y algunos tenían hocico de perro, como lo explica el gran intelectual cubano Roberto Fernández Retamar en este libro que me acompañó en el viaje hacia España.
una obra maestra, mi querido Elpidio. Ahí aprendí en estas páginas que la palabra caníbal proviene de Caribe. Antes de venir a esta reunión firmé un documento muy sencillo que aquí les traje. Es un certificado de inscripción que reconoce a nuestros pescadores y pescadoras como portadores culturales patrimoniales de Venezuela. Esos pescadores, de cuyo temor hoy se burlan desde Washington tras sus ataques en el Caribe, son ciertamente portadores de saberes ancestrales vinculados a las artes de pesca, elaboración artesanal de sus redes, saberes ancestrales, cantos, músicas y poesías. Son motivo de inspiración para artistas como el que elaboró esta pequeña artesanía de un pescador venezolano en el Mar Caribe. Bueno, escuchamos las declaraciones de Ernesto Villegas Olhap, quien, ejerciendo el cargo de ministro de la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, hizo acto de presencia en la 12ª Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, instalada en Barcelona, España. Vamos a escuchar una noticia en materia de ciencia. En materia de ciencia vamos a analizar una noticia interesante. La sangre de esta mujer tiene cromosomas XY. Vamos a compartirla, relacionados con características masculinas. Tiene cromosomas XX en el resto de su cuerpo, pero en la sangre aparece el ADN de su hermano. ¿Cómo es posible? En un reportaje para BBC Mundo, tras un aborto espontáneo en 2022, Ana Paula se hizo una prueba genética. El laboratorio me pidió que me repitiera la prueba y eso me impactó. El resultado de XY también asombró a los médicos. La paciente tenía, digamos, dice el profesor Gustavo Maciel, todas las características femeninas absolutamente normales. Incluso tenía útero y ovarios funcionales. Su sangre era genéticamente idéntica a la de su hermano gemelo. Los médicos creen que las placentas de los hermanos se conectaron. Las células sanguíneas del niño recolonizaron todo su cuerpo. El doctor Cayo Cuayo tiene un poco de su hermano circulando en ella. Expresó: los casos de ADN XY en mujeres son muy raros, la mayoría tiene problemas de fertilidad. No fue el caso de ella, pero Ana Paula tuvo un hijo sano sin el ADN de su tío. Fue un alivio descubrir que no era algo que pudiera detener mi objetivo de tener a mi bebé. La sangre de esta mujer tiene cromosomas XY, relacionados con características masculinas. Así lo comunicó BBC Mundo. Bueno, hemos hecho un recorrido interesante sobre muchas informaciones de interés nacional e internacional, pero vamos a compartir también algo maravilloso. Los científicos que detectan los susurros del mamífero marino más amenazado del planeta. La vaquita marina, que habita en el Alto Golfo de California, está al borde de la extinción. En 2024 estimamos que quedaban de 6 a 8 vaquitas en el mar de Cortés, expresó Gustavo Cárdenas, biólogo mexicano. Vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo. La causa, el tráfico ilegal del pez totoaba, cuya vejiga puede venderse por $80,000 el kilo. ¡Qué barbaridad! Los furtivos usan redes de enmalle que atrapan a la vaquita y la condenan a ahogarse. ¡Qué triste! Los miles de metros de las redes crean como una cortina en el mar que prende todo a su paso. No todo está perdido. Gracias al monitoreo acústico sabemos que la vaquita aún resiste. Cada año las vaquitas nos demuestran que quieren estar para siempre en su hábitat. Por favor, vamos a finalizar entonces este avance informativo con este susurro de esta vaquita marina para todos ustedes, para que les susurre el poder de la verdad, de la vida, de Dios, que se impregna y que libera a los buenos hombres a los 4 vientos y a los 4 puntos cardinales, y que se preparen todas aquellas personas que han hecho mal uso de las redes sociales y de los medios de comunicación para dañar a los buenos hombres. Con este susurro les anuncio lo que la justicia pronto les depara, el susurro de la verdad, el susurro de la vida, que aún resiste, que aún se mantiene de pie y que no está solo. Hasta otra entrega de La Prensa Tiene Voz.
Gracias por haberte conectado con el lado positivo de las noticias. La prensa tiene voz. La voz del cuarto poder. Con Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Será hasta una entrega el próximo sábado, cuando estaremos escuchando el balance informativo más importante del territorio venezolano. La prensa tiene voz. La prensa tiene voz.